Saludos cordiales, mis amados hermanos, amada iglesia, y a cada una de las personas que son miembros activos de los estudios a través de las diferentes células. Es un gusto estar aquí para compartir un estudio muy valioso, de gran importancia para nuestro crecimiento espiritual. A ver cómo está esa memoria. ¿Se acuerda usted cómo se llama la serie que estamos estudiando? Estamos estudiando una serie. Una serie es un grupo de estudios bajo un mismo nombre, ¿no? Es una serie de estudios. La serie se llama Mi Nueva Vida en Cristo. Estamos estudiando lo más importante que un creyente que empieza su nueva vida en Cristo necesita saber. Es como si estuviéramos poniendo las bases de una casa que se va a construir o de un edificio. Mi nueva vida en Cristo. Y hoy vamos a ver el estudio número 8 que se titula La oración. Hoy vamos a estudiar sobre la oración. Como el tema de la oración es bastante amplio, no lo vamos a alcanzar a ver ahora, todo, ¿no? Entonces vamos a ver la primera parte. Entonces hoy vamos a ver la oración, la primera parte de este tema. Vamos a ver en la Biblia, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Ora siempre. Orad siempre. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Habla de orar a Dios dando gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que oremos siempre en todo, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios. Mire, una definición sencilla. Si a usted le preguntan, explíqueme, deme el concepto, la definición de orar. ¿Qué es orar? Esta es la más sencilla de todas. Ahora, solo le digo como para que tenga la idea, pero no quisiera que se quede con esa respuesta toda la vida, ¿no? Pero esta es la más sencillita, como si a un niño le dicen, ¿dónde está Dios? Y el niño dice, Papito Dios está en el cielo. Es la respuesta más sencilla. O saben decir, Dios está en el cielo y en mi corazón, ¿verdad? Así le enseñan a uno cuando uno está pequeñito. Pero ya luego uno tiene que poder dar una respuesta un poco mejor elaborada, ¿no es cierto? La oración más básica para un aprendiz, para alguien que no sabe qué significa orar, orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero esa es la definición más básica, más sencilla. Orar es hablar con Dios. Ahora, si orar es hablar con Dios, rápido vienen un montón de preguntas. Y entonces, ¿por qué no hay tanta gente que habla con Dios? ¿Por qué a la gente no le gusta orar? ¿Sabe usted que cuando se dice, hermanos, va a haber una reunión el día domingo, tal, en la iglesia va a haber comida, se va a matar un chancho, una vaca o muchas gallinas, vengan a comer, es gratis? Le aseguro que se llena la iglesia. Pero si se dice, y el siguiente domingo, en cambio, vamos a tener un tiempo de ayuno y oración, ¿usted cree que va la misma cantidad de gente? Nunca, no va ni la mitad. A los cultos de oración va poca gente. A un concierto van más. A un culto de ayuno y oración va poca gente. ¿Por qué? Pero si no dice que orar es hablar con Dios, ¿por qué la gente no quiere hablar con Dios? ¿Sabe que hay gente que considera la oración como algo muy fastidioso, como algo muy aburrido? Algo de, ay, toca orar. ¿Y cuánto? ¿Media hora? ¡Media hora! Imagínense, eso es una eternidad. Pero eso sí, viendo televisión, haciendo otras actividades, podemos pasarnos 2 horas, 3 horas, tranquilito, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué si orar es hablar con Dios? Entonces, a mucha gente no le gusta orar. Sencillamente porque la gente no conoce, no entiende lo que es orar. Vamos a aprender mucho sobre este tema de la oración. Ponga mucha atención y esa pregunta y otras pues hallarán respuesta a través del estudio de hoy. Primeramente veamos algunas verdades que describen la importancia y el poder de la oración. Creo que hay gente que no ora porque no sabe esto. No descubren, no han entendido que la oración produce todos estos beneficios. Vamos a ver. La importancia y el poder de la oración. Número 1, la oración es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios. La oración es como una llave secreta que Dios dice, te doy esta llave para que tú puedas entrar a la bodega. Y hay gente que al no orar no accede, no entra al lugar donde Dios tiene para dar.
Algunos dicen, pero cierto, si a veces uno pide y no recibe. Hay otras cosas más que dice la Biblia, a veces que son impedimentos para que uno reciba o no una oración, una respuesta a la oración. Pero la oración muchas veces sí me permite acceder al tesoro de Dios y recibir cosas increíbles. No hace muchos días yo hice una oración, estábamos en mi casa con mi familia y yo hice una oración por provisión para la iglesia. Una oración sencilla, no fue así que me puse allí una oración sencilla, pidiéndole a Dios. Increíblemente, como en 1 hora y media o 2 horas y media, Dios estaba respondiendo de una forma milagrosa, que nos quedamos sorprendidos. Cualquiera dirá, es coincidencia. Justo oré y alguien dijo por allí que va a proveer, ¿no? No, es Dios. Dios responde a la oración. Entonces, primera cosa, la oración es la llave. Segundo, la oración activa nuestros sentidos espirituales. Los sentidos espirituales, así como tenemos sentidos físicos, el olfato, el tacto, la vista, también tenemos sentidos espirituales para aprender a oír la voz de Dios, para poder ver cuando Dios está obrando, el discernimiento espiritual, la visión espiritual. Entonces, cuando una persona ora, se le desarrollan los sentidos espirituales. ¿Se acuerda usted en un estudio pasado? Hablábamos sobre el criado del profeta Eliseo, no sé cuántos se acuerdan de eso, y que los enemigos de Israel, los asirios tenían sitiado a Israel. El criado de Eliseo, que no era por lo que se ve un hombre de oración, no tenía discernimiento, no tenía visión, se asoma a la ventana y ve que estaban los enemigos allí rodeando la casa. Entonces se asusta y le dice a su patrón, a su jefe, al profeta Eliseo, le dice, los enemigos están allí. Y el profeta, tranquilo, de lo más sereno, le dice, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que ellos. Y yo creo que este muchacho dijo, no, creo que no me entiende, creo que no sabe lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo que dice la Biblia es que el profeta luego oró. ¿Qué hizo el profeta Eliseo? Oró por el muchacho y le pidió a Dios que le abra los ojos. Ábrele los ojos, que pueda ver lo que yo estoy viendo. La oración abrió los ojos espirituales de ese muchacho. Cuando una persona ora, tiene acceso a eso, a desarrollar esa habilidad para ver, para oír, para entender, para percibir la presencia de Dios o también la presencia del enemigo. Entonces, la oración activa nuestros sentidos espirituales. Número 3. La oración nos fortalece en momentos de prueba. En Mateo capítulo 26, del 38 al 39, habla Jesús de que estaba con sus discípulos y Jesús estaba pasando ya estaba próximo a la crucifixión. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a orar y le pedía a los discípulos que lo respalden en oración. Óyeme, ayúdenme orando. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la oración ayuda muchísimo en momentos de prueba. ¿Y qué pasa con la gente que no ora y pasan pruebas? Pobrecitos, el problema se le hace más grande. No tienen un soporte, una ayuda. Sirve de mucho. Cuando usted tenga prueba, ore, por favor. Clame a Dios, pida. La oración hace que Dios traiga fuerza, traiga paz, traiga sabiduría, traiga dirección a su vida. Otro beneficio, la oración nos capacita para tomar buenas decisiones. La oración nos capacita a nosotros para tomar buenas decisiones. Usted está de novio, se quiere casar, pida en oración, ore primero, que Dios pueda que allí le muestre alguna cosa para que usted tome o no tome la decisión. Un trabajo, órelo primero. Un viaje, un negocio, órelo, póngalo en oración primero. Es muy importante. Mire, Jesús es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Jesús fue perfecto, ¿no? En todo. Pero la Biblia dice que él, antes de escoger a sus discípulos, se pasó toda la noche orando. Y yo estoy seguro que lo que mayormente pasó diciendo en esa oración toda la noche, Dios, por favor, dame sabiduría. Padre, dame sabiduría para no elegir mal, para elegir a los que tengo que elegir, para escoger al que se vaya a unir a este plan. Yo sé, alguno tal vez está pensando, ¿y cómo escogió a Judas? ¿Se equivocó? Pues Judas tenía que aparecer por algún lado. Obviamente no fue que Jesús dijo, ya está marcado, ya andaba con un nombre, con una marca en la frente y dijo, vente tú, que tú tienes que entrar aquí al grupo porque así tiene que ser. No.
Judas permitió que Satanás en un momento entrara en su corazón. No fue que todo el tiempo lo cargaba allí. La Biblia dice, ¿no?, cuándo fue que se le entró en el corazón. Judas simplemente no quiso arrepentirse. Pero yo quiero resaltar el hecho aquí de que la oración da sabiduría para tomar decisiones. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera orado? Y si no fuera importante orar, ¿por qué Jesús se pasa toda una noche orando para escoger a 12 tipos? Que daba lo mismo escogerlos con oración o sin oración. Póngase a pensar. Si la oración no tiene valor, Jesús no hubiera pasado una mala noche. Hubiera dicho, mañana escoja los primeros que encuentre por allí, al que lo vea con cara de que me cae bien, porque hay gente que nomás así por la cara, ¿no? Este, no sé, pero algo tiene y me cae mal. O este sí me simpatiza. Jesús no se movió así. Oró pidiendo a Dios sabiduría. Así que la oración capacita para tomar buenas decisiones. La oración nos hace fuertes también para resistir las tentaciones. La oración nos prepara, nos fortalece frente a alguna prueba o tentación que podamos tener. Mateo 26:41. Dice, Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás vino a pedirme permiso porque quiere probarles la fe de ustedes. Y Jesús dijo, yo he orado para que su fe no falte. Yo estoy clamando por ustedes. ¿Se da cuenta? La oración nos fortalece para poder enfrentar pruebas. Es muy importante orar. Por eso en el Padre Nuestro habla de no permitas que caigamos en tentación. Es muy importante la oración. La oración en secreto permite ser recompensado en público. Mateo 6, 5 al 6. Dice, cuando oréis no seas como los hipócritas que aman orar en las plazas para ser vistos. No, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué me habla aquí? La oración es poderosa, hace la diferencia. Y lo que uno ora en secreto, delante de la gente, se nota a través de resultados, a través de bendiciones. Después otros dicen, ¿y por qué le va bien? ¿Y por qué a ese lo quieren? ¿Y por qué su célula está llena? Porque es una persona que ora. Porque sabe entrar en el secreto con Dios. La oración es la clave para vencer preocupaciones y ansiedades. Fíjese lo que dice en Filipenses 4, del 6 a 7. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Está hablando de qué? Oración. No te afanes, no te turbes. Ora, presenta ante Dios tu necesidad. La oración nos ayuda para vencer la preocupación, la angustia, la ansiedad. Cuando sienta que los problemas le abruman, ore. La oración le aliviana el peso, hace más ligera la carga, la oración fortalece. Y una cosa más, la oración permite que Dios obre milagros. En el libro de Hechos capítulo 12 nos habla allí de cómo Dios hizo milagros. La iglesia oraba por Pedro para que sea librado porque había sido encarcelado por Herodes. Y la Biblia dice que Dios hizo un milagro, lo mandó a un ángel a sacarlo a Pedro de allí, mientras la iglesia estaba orando. Y hay muchos casos, ¿no?, de milagros a raíz de una oración. Así que la oración hace que ocurran milagros poderosos. Ahora sí creo que podemos entender entonces si orar es hablar con Dios. ¿Por qué hay gente que no ora? Porque no conoce tantos beneficios que tiene la oración. No lo han probado, no lo han experimentado. Los cristianos que han aprendido a orar pueden disfrutar de estos y de muchos otros beneficios. Claro, eso solo está para aquellos que han aprendido. Y los que no oran, pues obviamente no los van a experimentar. Satanás usará todas sus estrategias para impedir que los cristianos descubran el poder de Dios a través de la oración. Se lo quiero repetir. Es que Satanás sí sabe la importancia de la oración y sabe lo que hace. Se las ingeniará para ocuparme todo el día, para agotarme, para decirme no puedes, tienes otras cosas que hacer. Y ya cuando va a orar, una llamada telefónica, el niño se pone a llorar, un problema con el vecino. O sea, el momento de orar, Satanás se va a valer de cualquier cosa porque dice, yo no quiero que éste descubra que orar es bueno. Mientras lo tenga sin orar, él no accede al poder de Dios, a los milagros, a los dones, al discernimiento. Lo tengo así ciego.
Entonces, impido que ore para que no descubra la riqueza que hay en la oración. Así que no se olvide. ¿Por qué es que no es fácil orar? Porque el diablo dice, no, ores tranquilo, no te canses, duerme. Ya mañana puedes orar. Va a buscar la manera de entretenerme a fin de que yo o usted no oremos. Dios en su palabra nos manda, nos ordena orar. Así que la oración nos dice, bueno, si alguien descubre orar y le gusta orar, ore. Si a alguien no le gusta, no ore. No, Señor. La Biblia nos ordena orar. Y cuando hay una orden en la Biblia que hay que hacer, obedecer. Si yo no obedezco, estoy en pecado. Toda desobediencia, rebeldía es pecado. Si alguien no ora, sabiendo que la Biblia dice, está en pecado de rebeldía o de desobediencia. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cómo se le busca a Jehová y cómo se le llama? A través de la oración. Búscale a Dios, acércate, llama, habla con Él, dice la Biblia, búscale. Cuando uno no ora, no se está acercando a Dios, por lo tanto está en desobediencia. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, si ora mi pueblo, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. La Biblia nos dice que tenemos que orar. La Biblia dice en 1 Samuel 12:23, hablando allí el profeta Samuel, dice, lejos esté de mí el que yo cese de orar por vosotros. Dice, yo no voy a dejar de orar por este pueblo, por el pueblo de Israel. Lejos esté de mí que yo deje de hacerlo. En otras palabras, por nada voy a dejar de orar. Tengo que orar. Eso es algo que la Biblia nos dice. En Lucas 18:1 y los versículos siguientes, Jesús allí habló una parábola de la viuda y del juez injusto para enseñar una cosa: la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús enseñó sobre la oración. Cuán importante es. Habla ahí de una viuda que va donde el juez y le pide que le hagan justicia y el juez no le quiere hacer justicia, pero la viuda insiste y hasta que el juez dice, no, voy a hacerle la justicia a lo que me pide esta mujer porque me va a sacar de quicios. Y Jesús dice, ¿acaso nuestro Padre no nos va a responder si le pedimos a Él? Como diciendo, ese juez es injusto, pero Dios es justo. Dios no es sordo. Dios escuchará si le pedimos. En Efesios 6:18 también nos anima Pablo y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por los santos y por mí, para que Dios me abra puertas para difundir el Evangelio. Orar en todo tiempo. Pablo, inspirado por Dios, dice, orando los domingos, una vez a la semana, 3 veces, una vez por cada comida, orando en todo tiempo. ¿Y quién se acuerda qué decía el primer versículo que leímos al inicio de hoy? Orad sin cesar. Es lo mismo que lo de acá. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Y en 1 Timoteo 2:1 dice Pablo, exhorto a que se hagan oraciones y peticiones por todas las personas, por los que están en eminencia, por los que están gobernando, a fin de que vivamos quieta y reposadamente. La Biblia nos dice que tenemos que orar por las autoridades, por los que gobiernan. Hay muchas razones para orar y obviamente también por nuestras necesidades. Vamos a ver ahora el pecado de no orar. ¿Sabía eso usted, que cuando uno no ora es pecado? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Santiago 4:17, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado no orar porque es incurrir en desobediencia. Pecado de desobediencia. Es pecado de presunción también. Cuando uno no ora, incurre en el pecado de presunción. ¿Qué es la presunción? Es actuar así como presumidamente, como creyendo, ¿yo por qué tengo que orar? Yo no necesito orar. Da igual que lo haga orando o sin orar, da lo mismo. Yo tengo capacidad para decidir, ¿por qué tengo que pedirle ayuda a Dios? Cuando uno no ora, hay arrogancia, hay orgullo, hay presunción, como no necesito ayuda divina.
porque yo solo puedo. ¿Se da cuenta? Aunque uno no lo vea de esa manera. Es pecado de negligencia y de incredulidad. Claro, cuando una persona no ora, no cree que Dios pueda oírle. No cree que la oración haga algo, que tenga algún efecto. Es pecado de incredulidad. La oración se expresa de 5 maneras. Vamos a ver 5 maneras prácticas de manifestar o de expresar nuestra oración. Número 1, adoración a Dios. Adoración a Dios. Alabar a Dios con palabras. Cuando el Padre Nuestro, los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa expresión, santificado sea tu nombre, es un acto de adoración. Entonces, cuando una persona ora, es muy importante tener un tiempo de adoración, no solamente para pedir. Hay gente que se pone a orar y de una a pedir, Señor, dame comida, dame trabajo, que me suban el sueldo, que no me enferme, que se cure el de acá. Sí hay que pedir, pero la oración también incluye adoración. Palabras de alabanza, de elogio, de halago para Dios. Santificado sea tu nombre no es ninguna petición. Santificado es alabanza, adoración a Dios. Así que en una oración sí vale que haya un momento para adorar. Señor, te alabo y te bendigo. Bendito sea tu nombre. Tú eres santo, tú eres Dios bueno. Tú eres el Rey de la creación. Eres el Señor de mi vida. Te admiro. Eso es muy importante. Un tiempo de adoración. La oración se expresa a través de adoración. Segundo, la oración se expresa también a través de acciones de gracias. ¿Qué es eso de acciones de gracias? Así lo dice la Biblia. Acción de gracia es agradecer, o sea, tomar un tiempo, aunque tenga una lista de peticiones, pero luego de adorar, debo tomar un tiempo para agradecer. ¿Por qué? Porque aunque tenga muchas peticiones, también tendré muchos motivos para agradecer. Señor, gracias por este día. Gracias por mis hijos, gracias por el trabajo que tengo, gracias por las fuerzas que me das. Entonces hay motivos para agradecer. Gracias por sus bondades, por tantas cosas, ¿no? La oración también se expresa a través de súplicas o ruegos. Es muy importante no solamente hacer una oración así tan a la ligera, Señor, haz tal cosa. La Biblia nos anima a orar intensamente. Señor, por favor, Dios mío, como decía Jesús, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obviamente hay casos en los que no hay una necesidad de estar pidiendo con insistencia, imagínense rogando, pero sí cuando una prueba es dura, cuando algo amerita, hágalo. La Biblia no condena eso, orar y orar intensamente. Dice, las súplicas y ruegos son una forma de orar humildemente apelando a la misericordia de Dios. Y otra forma de orar es haciendo peticiones. Ahí viene la parte de las peticiones, la lista, el pliego de peticiones. Dice, pedirle a Dios por nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, fortaléceme, guárdame de todo mal, que no caiga en tentación. O sea, sí hay ese lugar para poder pedirle, pero no está bien si solo vamos donde Dios con la lista de peticiones y no haya gratitud, no hay adoración, algo no anda bien. Tenemos que sacar tiempo para agradecer por tantas cosas que tenemos y luego pedir también por las que nos hacen falta. Y en la oración también se puede interceder. ¿Qué es interceder? Es pedir por necesidades de otros. Es muy importante aprender a orar por otros. No solamente pedir por lo mío, decir, no, yo tengo necesidad, así que no, interceda. Pida por los hijos, por su esposo, por sus familiares, por sus suegros, por sus vecinos, por los líderes, por los que gobiernan. Interceder. Recuerde, interceder es pedir por las necesidades de otros. Dice que hay que orar unos por otros. La Biblia lo manda, orad unos por otros. Eso es un deber también, el interceder. Como conclusión, les puedo decir que la oración es una de las armas más poderosas con las que cuenta un creyente. Lamentablemente algunos no la conocen, no la saben usar, la están desperdiciando. La oración es una de las armas más poderosas.
Es imposible que una persona trate de ser poderoso, victorioso, fuerte espiritualmente o ser grande como Jesús si no ora. Jesús fue lo que fue porque era un hombre de oración. Era fuerte, era sabio, Dios hacía milagros a través de él porque era un hombre de oración. La única forma de desarrollar una vida de oración es aprendiendo a establecer horarios. Cuando una persona no establece horarios, difícilmente puede cumplir, porque dice, no, ya se me presentó una cosa, tengo que levantarme. Pero cuando alguien dice, no, mi horario es de, qué sé yo, de 5:30 a 6, entonces ya lo tiene establecido. A esa hora no va a atender llamadas, no va a salir a hacer nada, sino que dice, ese es mi horario. Si usted quiere desarrollar una vida de oración, lo mejor que puede hacer es establezca horarios. Pero no puede ser solo en la mañana, puede ser en la noche también, en la tarde, pero establezcalo, cosa que a esa hora usted apaga el teléfono, usted no está para nadie. Hay amas de casa, por ejemplo, que dicen, cuando sus hijos van a la escuela, bueno, ahorita no, pero cuando van a la escuela, dicen, entonces yo tomo mi tiempo de oración, qué sé yo, de 9 a 10 o de 9 a 9:30, porque es el tiempo donde ya hice el desayuno, lavé los platitos, mandé a los chicos a la clase y allí aprovecho antes de tener que hacer el almuerzo. Así nadie me interrumpe. Entonces, si quiere desarrollar una vida de oración, aprenda a establecer horarios fijos para orar, que ese sea como algo agendado, una cita con Dios. Gracias te doy, Señor, por la palabra, por el estudio de hoy. Nos has enseñado mucho acerca de la oración. Es una de las armas más poderosas. Orar es hablar con Dios, es acceder a los recursos ilimitados de Dios. La oración nos prepara frente a las pruebas, nos fortalece, agudiza nuestros sentidos espirituales, nos da sabiduría para tomar decisiones. Bueno, la oración hace mucho, mucho, mucho en favor de nosotros. Señor, tu palabra nos enseña a orar y si no lo hacemos, estamos cayendo en pecado de desobediencia, porque es bueno, porque es necesario hacerlo. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, que en cada uno de nosotros haya la disposición a aprender a orar, a hablar con Dios para ser fuertes espiritualmente como lo fue Jesús. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. El deber para esta semana o el versículo a memorizar es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 y 18. Son dos versículos, pero el primero es solo una frase, así que es cortito, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Dios le bendiga. Hasta la próxima.